Buenos días con todos, amados hermanos, los que se encuentran en este lugar y los que están también por el aplicativo Zoom. Que Dios los bendiga a cada uno. Vamos a orar para, en esta mañana, escuchar la palabra del Señor. Amado Dios, Padre, te damos gracias por habernos reunido en esta mañana, aquí alrededor de tu palabra, para adorarte, alabarte y también para escucharte a ti. Señor, bendiga este tiempo, bendiga esta palabra tuya y háblanos a cada uno conforme nuestras necesidades, conforme, Señor, las inquietudes de nuestro corazón y también conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Bien, hermanos, continuando con la secuencia de temas que nos toca compartir en esta mañana, hoy vamos a ver un tema sumamente interesante. Bien, los seres humanos, a diferencia de los animales, estamos dotados de conocimiento y sabiduría. Pero todo este conocimiento, esta sabiduría que hemos adquirido por causa del pecado, ha sido corrompido, ha sido de alguna manera distorsionado y desviado de su verdadero propósito. Y precisamente entendemos que la sabiduría, desde el punto de vista humano, viene a ser ese conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren, ya sea mediante el estudio académico, la experiencia y otros contactos con los cuales el ser humano va teniendo durante su existencia. Y todo esto lo lleva pues a él a entender y también a comprender, en cierta manera, ¿no? Lo digo así porque es limitado esto a entender lo que concierne pues a la vida, ¿no? A lo que determinan las circunstancias, las situaciones en las que nos toca vivir. Pero cuando definimos la sabiduría desde el enfoque bíblico, viene a ser precisamente esa capacidad, esa habilidad, ¿no?, que Dios nos ha dado para sobre todo tratar con inteligencia las diferentes experiencias que nos tocan en la vida. Asimismo, cuando nosotros aplicamos toda esta sabiduría que proviene de Dios, la obedecemos, ¿no?, y la ponemos en práctica, cumplimos el verdadero propósito para lo cual ha sido dotado este conocimiento y la sabiduría al ser humano. Y precisamente el Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y también este versículo de Proverbios 1:7, que es precisamente un texto que nosotros utilizamos para entender el principio de esta sabiduría, para entender de qué manera nosotros podemos tener esa relación vinculada con el Señor. Precisamente Proverbios lo dice, ¿no?, que este principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque realmente cuando el hombre comienza a tener temor, a tener presente a Dios en su vida, va a aplicar lo que es verdaderamente la sabiduría. Hoy vamos a ver precisamente basado en lo que es Eclesiastés capítulo 1, versículos del 12 hasta el 18, la sabiduría aplicada y adquirida sin Dios es vacía y sin sentido. Y precisamente basado en la experiencia de Salomón, quien ha tratado de descubrir, ha tratado de entender el sentido de la vida, ¿no?, a entender sobre todo el sentido de las cosas, a buscar la felicidad en base a ello, pero basado en la sabiduría humana, ¿no?, separada de Dios. Y vamos a ver en primer lugar la búsqueda de sentido a la vida mediante el esfuerzo intelectual sin Dios es vano, inútil y un imposible. Vamos a sobre todo desarrollar esta parte en los versículos del 12 al 15. En el versículo 12 dice este predicador, Salomón, que también aquí se define como el maestro: yo, el predicador, fui rey de Israel y reiné en la ciudad de Jerusalén. El predicador o Salomón se presenta como el protagonista de este discurso, ¿no?, de manera autobiográfica. Él aquí trae a recordar, o trae, vamos a decir, a comprender, a entender su posición y su autoridad en la cual él precisamente tenía, ¿no? Él era rey, él estaba gobernando en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Salomón
sencillamente por las cosas que él había adquirido hasta allí, ¿no? Él tenía conocimiento, era un hombre dotado. Dios le había concedido esa sabiduría para que él gobernase, para que él también condujera la nación de Israel. En Primera de Reyes 13 describe sobre toda esta experiencia, toda esta dotación de parte de Dios a él. Pero aparte de eso, Salomón era un hombre muy rico, un hombre ya que había adquirido sumamente grandes riquezas, era un hombre famoso, muy conocido, y también por su sabiduría pues que él obtuvo, ¿no? Vamos a decir que él pudo adquirir muchas cosas que cualquier otra persona en la tierra lo hubiera deseado. Suficientes cosas, aparte del conocimiento, aparte de las riquezas que él obtuvo, aparte de toda la popularidad, este hombre realmente ha tenido todo como para lo cual él pudo haber sido feliz y dichoso en esta tierra, ¿no? Y realmente, cuando él se presenta aquí, estamos viendo a un personaje que habla con cierta autoridad sobre este aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque él obtuvo todo este conocimiento, tuvo toda esta experiencia por sí mismo, ¿no? No es que él nos está aquí haciendo alguna descripción, alguna presentación sobre algo que otros lo han experimentado, otras personas lo han experimentado en su vida, o algo que él ha escuchado, conocido por otras personas, sino él es el que ha obtenido esta sabiduría, este conocimiento. Él ha experimentado en la vida todas estas cosas de las cuales él aquí nos va a compartir y nos va realmente a describir a dónde le ha conducido esta búsqueda, este afán. Así que este personaje está hablando aquí con autoridad. Él ha haciendo una ponencia de tal manera en la cual realmente vale la pena escuchar. Vamos a decir que merece respeto escuchar de lo que él nos va a decir, porque él está hablando de su propia experiencia, ¿no? Un hombre que en su tiempo, en su época, fue conocido, fue uno de los más grandes reyes que tuvo Israel, uno de los hombres más sabios que hubo en esa época, y vamos a decir posiblemente hasta el día de hoy. Pero en esta búsqueda, en el versículo 14, vamos a ver lo que él va a ir adquiriendo. Dice el versículo 14 de Eclesiastés 1, versículo 13, disculpen. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó, y es una tarea muy pesada. Probablemente, ¿no? Aquí estamos viendo que toda esta experiencia que Salomón ha adquirido, toda esta búsqueda en la cual él se afanó, sencillamente le ha llevado a encontrarse con una sorpresa, vamos a decir, ¿no? Con una vaciedad, con cierta frustración, con ciertas respuestas que tal vez él quería descubrir, quería por esta sabiduría, por este conocimiento, pero ya separado de Dios, separado del Señor, de la voluntad de Dios, él lo que consiguió fue sencillamente pues que todo este conocimiento le condujo a algo que no tenía sentido, a una respuesta que tal vez él no esperaba, ¿no? Precisamente, ¿no? Todo el conocimiento, toda la sabiduría que él había adquirido, posiblemente este hombre se dedicó a indagar, a explorar todo lo que pudo, ¿no? Digamos que él se ha metido en diferentes experiencias de buscar a través del conocimiento, ya sea a través de la filosofía, de las artes, de las ciencias, de la psicología, todo lo que en esa época él pudo, ¿no? Humanamente alcanzar, pues le llevó a algo que él no pudo encontrar nada de bueno en esta experiencia, en esta búsqueda. Como dice vanidad, era curiosamente vanidad. Halló que su búsqueda de conocimiento solamente le condujo a un agotamiento, ya sea físico, mental, pero no encontró la respuesta que tal vez se buscaba. Encontró solamente en esta búsqueda, como lo mencionan el texto más abajo, solamente un vacío y un sinsentido a la vida. Pero en esta parte del verso que dice, esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada, realmente aquí podemos entender lo siguiente, ¿no?
de que precisamente es Dios quien ha puesto en el hombre esta inquietud de investigar. Es Dios quien nos ha concedido al ser humano esta inquietud de inclinarnos a esta investigación del significado de la vida. Todos los hombres de alguna manera buscamos el propósito de nuestra vida o el significado de la vida. ¿Qué es realmente el plan por lo cual existimos? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el plan o la razón por la que estamos aquí? Y tal vez esta pregunta cabe hoy, ¿no? Remarcar por qué muchas personas han atravesado por diferentes experiencias de salud. Tal vez muchos han estado bastante graves, pero todavía por la gracia de Dios se han recuperado y seguimos aquí presentes en esta tierra. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, traer a reflexión a cada uno de nosotros. Probablemente, si no lo hemos hecho, es bueno hacerlo hoy. Y la pregunta sería, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es la razón por la que Dios te ha tenido o nos tiene todavía en esta tierra? Tenemos 25 años, tenemos 30 años, algunos 40, un poco más avanzados, pero si todavía andamos allí buscando sentido a la vida, todavía andamos por allí tratando de explorar, de indagar, de saber qué es el fin de mi vida, para qué estoy así, o qué voy a hacer, o qué voy a hacer mañana, si debo de estudiar esta carrera o la otra, si debo de meterme en este deporte o en esta práctica, o debo casarme o no. Pero la respuesta es realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Salomón se puso a indagar el sentido de la vida. Él quiso saber el significado de la vida. Él quiso saber dónde va a encontrar la felicidad, ¿no? Él quería saber, él quería entender el sentido de las cosas, el por qué estamos en esta tierra, en este planeta. Pero, lamentablemente, él utilizó la sabiduría de manera aplicada, ¿no? Por tal razón, realmente lo único que podemos nosotros encontrar en esta búsqueda separada de Dios es que todo es vanidad, ¿no? La vida no tiene sentido fuera de Dios. La vida no tiene razón de ser fuera de la presencia del Señor y de su voluntad. Precisamente para ello, ¿no? Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Es un texto que sé que de alguna manera nos puede responder a esta inquietud, ¿no? Que tal vez en esta mañana nos va a llevar a muchos a reflexionar. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto, ¿no? Todo hombre o mujer que se considera inteligente, hábil, sabio, todo eso le debe llevar a lo siguiente: alabarse en comprender y en entender a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Alábese en que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, dice el Señor. Ese es el verdadero propósito en la vida en el cual nosotros debemos de profundizar, debemos de indagar, debemos de realmente orientar y darle perspectiva a nuestra búsqueda. Así que en el versículo 14, precisamente aquí Salomón va a responder o va a darnos en cierta manera, ¿no?, una descripción de su búsqueda, a dónde lo ha llevado, ¿no?, resultado de esta búsqueda. Dice el versículo 14 y 15: pude darme cuenta que no tiene sentido nada de lo que haces en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento, como dice el dicho: nadie puede enderezar lo torcido. El predicador, precisamente luego de su afanada búsqueda, dice que esta búsqueda de Salomón no solamente fue intensa, es decir, profunda, o vamos a decir a plenitud, sino fue extensa, porque él precisamente se dedicó a indagar, a adquirir conocimiento más que pudo, ¿no?
Precisamente esta frase, esta parte del verso que dice: no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Esto precisamente lleva a precisar que esta búsqueda, esta investigación o este afán o este trabajo que tuvo Salomón en buscar el significado de la vida en el conocimiento le llevó a explorar todas las ciencias, todos los conocimientos que pudo encontrar en su época, ¿no? Probablemente hoy tenemos a muchas personas con ese afán, tal vez algunos metidos en las ciencias políticas, otras en las ciencias filosóficas, otras en las ciencias médicas. El hombre en ese afán busca adquirir conocimiento por todo lado. Y hoy no estamos realmente muy, tal vez, limitados de eso, porque tenemos en el internet, tenemos en los diferentes medios virtuales por allí para realmente llenarnos de todo el conocimiento que podamos, ¿no? Pero la respuesta sería: ¿a dónde te conduce esta búsqueda? ¿O qué resultado va a darte realmente en la vida, ¿no? Salomón adquirió aquí todo lo que él pudo en su época. Realmente era un hombre que ha abrazado mucha ciencia, no solamente se dedicó, ¿no?, a poder tal vez indagar en un tipo de conocimiento. Él se metió en todo lo que pudo, ¿no? Y eso precisamente nos describe aquí en la palabra de Dios, este libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿no? Describen toda la amplitud del conocimiento que él tuvo. Era un hombre sumamente sabio. Era un hombre que conocía, que entendía muchos de lo que podemos nosotros realmente describir como conocimientos académicos, científicos, todo ello. Era un hombre sumamente preparado. Pero él da esta respuesta, ¿no?, respecto a esta búsqueda, ¿no?, que le llevó sencillamente a encontrar una vaciedad de la vida. No tenía sentido. Nada realmente valía la pena. No realmente halló el objetivo, ni siquiera encontró el sentido de la vida que él esperaba en esta búsqueda. Y precisamente, hermanos, hoy tenemos a muchas personas que pueden realmente tener amplio conocimiento, muy preparados, ¿no? Muy preparados en la política, muy preparados en la ciencia, muy preparados en las diferentes ramas de sobre todo del conocimiento que existe aquí en nuestra tierra. Pero podemos ver a muchos de estos hombres, ¿no?, tal vez frustrados, hombres que han tal vez abrazado, acumulado mucha riqueza, son poderosos, son hombres que tienen mucho dinero, mucha economía, tal vez con ese afán de encontrar sentido en la vida, felicidad, ser hombres tranquilos, vivir de manera próspera y dichosos, corazón lleno de satisfacción. Pero los vemos por allí suicidándose, quitándose la vida, otros sumamente frustrados, otros rebelándose contra todo el mundo, llenos de tal vez sentimientos sumamente negativos, ¿no?, amargados en la vida. Y también se puede ver a muchas personas que son muy preparadas, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha preparación académica, pero con vidas deshonestas. Es triste ver hombres realmente inteligentes, científicos, allí en la cárcel por haber hecho una mala administración de sus conocimientos. Y eso es algo que me gustaría en esta mañana traer a nuestra reflexión, ¿no? ¿De qué manera nosotros estamos aplicando el conocimiento que Dios nos ha dado? ¿De qué manera nosotros estamos aplicando en esta vida el conocimiento que Dios nos ha dado, la preparación que tenemos, la carrera, la formación o todo lo que sabemos acerca de la vida, acerca de las cosas, acerca de las carreras que hemos estudiado o hemos nosotros emprendido? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo estamos nosotros administrando estos conocimientos, esta preparación, esta formación? Es triste ver hoy como en este tema del aborto, ¿no?, muchos hombres tal vez involucrados en la medicina se dedican ¿a qué? A matar bebés, a convertirse en asesinos de estas criaturas que todavía ni nacen. Otros hacen cosas deshonestas, ¿no? Y precisamente, hermanos, hay algo aquí que puede hacernos recordar a todos. Cuando se explotó esta primera bomba, ¿no?, allí precisamente en estas dos grandes ciudades de Hiroshima y Nagasaki,
A veces nosotros no entendemos, tal vez no nos damos cuenta del terrible mal que hacemos al administrar los conocimientos o la ciencia o la sabiduría que Dios nos ha concedido con un solo propósito, ¿no? El de conocerle a Él, el de adorarle a Él, el de servirle a Él, el de glorificarlo a Él. Este lugar donde ha explotado esta bomba, hasta el día de hoy no crece una sola planta o un solo vegetal, ¿no? Y eso es precisamente, ¿no?, el mal cuando hacemos nosotros mismos, estamos haciéndonos daño en esta tierra al aplicar mal conocimiento. Cuántas cosas ahora no se pueden arreglar por la contaminación, cuántas cosas hoy tal vez no tienen solución porque más que administrar bien este mundo lo hemos destruido, ¿no? Lo estamos destruyendo. Y vean, ¿no?, toda esta intensa búsqueda de Salomón le llevó a una respuesta, ¿no? Un hombre triste, frustrado en su deseo de alcanzar algo inalcanzable. Y este versículo 15 que menciona lo siguiente, que dice: nadie puede enderezar lo torcido no se puede enderezar. Precisamente es un refrán, ¿no?, tal vez popular, conocido en estos tiempos, que describe aquí lo imposible de muchas cosas, ¿no? Lo correcto, ya de alguna manera que se presentan en la vida, hay cosas correctas, incorrectas, hay cosas torcidas, hay cosas sin arreglos. Son cosas que a veces no describen lo imposible de muchas cosas que no tienen solución, muchos problemas que no se pueden resolver, ¿no? En el mundo hay muchos males sociales, hay muchas cosas que ya están, ¿no?, por causa del pecado, por la maldición de Dios, que se encuentran en una situación incorregible. Por más que el hombre trate, tal vez en su afanada búsqueda de solución a muchos problemas, no los va a encontrar, ¿no? Y esto no debe llevarnos a nosotros de repente a estar quietos en el sentido de no hacer nada, ni algún bienestar en la vida, sí, pero también vivamos realistamente de que hay situaciones de que no tienen arreglo, no tienen solución. Probablemente por consecuencia del pecado, probablemente porque las cosas se presentan así. Y a este descubrimiento llegó Salomón cuando precisamente él se dio cuenta que hay cosas que él no puede corregir, que hay cosas que él no puede realizar, que hay cosas que él no puede arreglarlos, porque están ya determinadamente con ese fin, con ese horizonte, ¿no? Entonces, frente a todo esto, ¿no?, hay vacíos saltos de lógica, o vacíos de información que dejan la vida como un enigma. A veces no sabemos qué hacer, ¿no? Probablemente hay muchas cosas que nosotros no entendemos y ni siquiera lo sabemos, pero hay respuestas que encontraremos a ciertas situaciones de la vida, pero habrá muchas cosas que no vamos a obtener alguna respuesta. Esto ya lo obtendremos en la presencia del Señor. Comprenderemos, conoceremos todo el sentido de la vida, toda la situación que tal vez nosotros estamos hoy pasando un día en su presencia. Aquí hay un resumen que quiero compartir. Dice: la vida es perpleja y confusa, lleno de paradojas y anomalías que no pueden ser solucionadas o resolverse con la sabiduría humana, puesto que a pesar de los esfuerzos que el hombre puede hacer, habrá cosas que quedarán sin rectificarse ni solucionarse. Es poco lo que el hombre puede hacer para resolver sus propios problemas y los problemas de la vida, y esto es cierto, ¿no? Muchas veces nosotros queremos resolver problemas de otros que a veces ni nuestros propios problemas podemos solucionar. Y esto es precisamente lo que describe este refrán: lo torcido sigue torcido y no puede enderezarse. El hombre solo puede analizar, evaluar algunas cosas, pero no las puede arreglar. Y esto vemos en la situación, hermanos, en la vida de hoy, ¿no? Precisamente el hombre ha penetrado, tal vez ha descubierto lo más profundo de un átomo, pero no puede controlar los relámpagos, ni tampoco, ¿no?, tal vez almacenar su potencia. Ha llegado a encontrar solución y tal vez encontrar de alguna manera, ¿no?, cura para algunas enfermedades mortales, entre ellas la viruela, la tuberculosis y otros, que han hecho mucho daño. Gracias a la ciencia médica, gracias a toda esta investigación, se ha logrado la cura de muchas de estas enfermedades.
pero hay algunas que todavía siguen sin cura, como el cáncer. Y una enfermedad tan común como la gripe no se puede realmente conquistar. Y tal vez hoy nos puede hacer reflexionar, ¿no? Este coronavirus, ¿no? Este COVID-19, que se está buscando desesperadamente la manera de controlar y cómo está afectando nuestro mundo. Entonces, en la vida hay cosas que no tienen ya arreglo ni solución. Dentro del contexto humano, mucho, vamos a decir, todavía peor, ¿no? Cualquier esfuerzo intelectual de sentido a la vida separado de Dios solo acarrea frustración y desilusión. Cualquier búsqueda que el hombre puede hacer, cualquier esfuerzo del hombre que en su afán de buscar sentido a la vida separado de Dios solo nos va a llevar a una respuesta, ¿no? Que la vida no tiene sentido, la vida no tiene solución, que en la vida todo es vacío y es, vamos a decir, vano y puro, sin ningún tipo de finalidad o propósito. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la única respuesta que podemos tal vez darnos en esta mañana es que la vida tiene sentido en Dios, porque Él es el dador de la vida. Dios ha creado al hombre con un propósito, lo ha puesto en esta tierra con una finalidad, con un fin, con un propósito, ¿no? Y si vamos precisamente al Génesis, allí vemos cómo Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los creó con un propósito, para que ellos adoraran, para que ellos le sirvieran, para que ellos glorificaran al Señor. Pero en Génesis 6 vemos precisamente que el hombre, por causa del pecado, había corrompido su pensamiento, su mente, de tal manera que el hombre comenzó ya a cometer terribles pecados en la tierra, y hoy con mayor razón todo esto ha ido, ¿no?, girando de tal manera que la contaminación del pecado, la corrupción del hombre es sumamente incontrolable. Así que el afán de sentido a la vida mediante la adquisición de sabiduría y conocimiento sin Dios solo produce dolor mental y espiritual, ¿no? Para ir concluyendo, los versículos 16 al 18, sigue aquí este gran predicador, Salomón, con su disertación, con su discurso sobre esta afanada búsqueda. En el versículo 16 se describe toda la sabiduría que él había adquirido, dice así: entonces me puse a pensar, vaya, aquí me tienen, he hecho todo un gran personaje. Nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo. Nadie tuvo tantos conocimientos. Él describe de sí mismo, ¿no?, que él era un hombre sumamente dotado de abundante conocimiento. Era un hombre que había adquirido en su afanada e intensa búsqueda, ¿no?, todos los conocimientos que puso. Este inventario de su vida, él allí describe todo lo que él había adquirido. Era un hombre sabio, ¿no? Y él se compara con los otros reyes antes que él. Dice: soy todavía más sabio que los reyes o los hombres que me han antecedido, los gobernantes que me han antecedido, ¿no? Y él podría jactarse de todo ello, ¿no? Y precisamente su mente había absorbido grandes conocimientos, abundante ciencia, pero es triste la respuesta que él obtiene, ¿no? Dice que es vana y pretensión, y sobre todo toda esta adquisición que él tuvo, ¿no?, de los conocimientos que él pudo haber adquirido, le llevaron solamente a darse cuenta que la vida no tiene sentido, que la vida es vacía y que en ella no se encuentra la dicha o la felicidad que él está buscando. En el versículo 17 dice: aquí me tienen dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Conozco hasta las más grandes tonterías, pero también eso es como querer atrapar el viento. Bueno, hermanos, precisamente él, en esa búsqueda de querer conocer el significado de la vida, ¿no?, él hizo muchas cosas, ¿no? Describe precisamente toda la historia de él, que él hizo compras de muchos esclavos, hizo construcción de muchos, vamos a decir, palacios, casas. Él se rodeó de todas las cosas que pudieran realmente hacerle feliz, hacerle un hombre dichoso, ¿no? Probablemente tenía él la capacidad para eso, ¿no? Tenía dinero, era un hombre que tenía autoridad y podía adquirir todo lo que estaba
realmente a su alcance todo lo que él quería, ¿no? Pero todo esto le llevó a una frustración personal. Es triste precisamente llegar tal vez a una conclusión en nuestra vida, ¿no? Pensando que en eso encontraríamos nosotros la solución de muchas de las necesidades o problemas que tenemos, ¿no? Pero a veces encontramos resultados tal vez que solo nos causan cierta insatisfacción y dolor personal, ¿no? Salomón llegó a esta conclusión, y eso es algo que tal vez nosotros debemos reflexionar en esta mañana, hermano, sobre este tema. Quizás Eclesiastés es un libro en el cual él nos comparte ciertas experiencias por las que él pasó en esta búsqueda, que solamente le trajeron resultados tristes, negativos, de frustración en su vida. Y es bueno realmente, ¿no? Estuve reflexionando mucho en este libro que estamos estudiando y voy encontrando la tremenda, vamos a decir, bendición de experimentar, de conocer, ¿no? De entender el verdadero significado de la vida ya de una manera más profunda. Muchos sabemos muchas de las cosas, tal vez como creyentes conocemos, entendemos, ¿no? En nuestro caminar, en nuestro andar con el Señor, pero a mí me está haciendo reflexionar bastante cosas que tal vez no había profundizado con mayor, vamos a decir, dedicación. Y eso me anima mucho en esta mañana de pensar, de entender, ¿no? Yo soy consciente de eso, yo sé que ustedes también, pero me llena de gozo, ¿no? Tal vez poder reafirmar en esta mañana que el verdadero sentido de la vida se encuentra en el Señor. Y eso nos debe llevar a consagrar más nuestra vida a Dios, a hacer uso correcto de nuestro tiempo, de las cosas que tenemos, de la vida que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, desperdiciamos tiempo en no hacer las cosas que debemos hacer, en no vivir de acorde a la voluntad de Dios, en no aprovechar, en no redimir el tiempo, como nos llama Eclesiastés, aprovechen el tiempo, porque los tiempos son malos, ¿no? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de no compartir la palabra del Señor con las personas que necesitan de Cristo? ¿Cuántas veces hemos callado? ¿Cuántas veces nosotros hemos de alguna manera resistido esa tal vez responsabilidad de hablar a otros de la palabra del Señor? O de darle al Señor lo que debo darle, de administrar mi economía de manera irresponsable, de no compartir con los que tienen necesidad, tal vez de ser mezquino, de ser una persona un tanto que no está con la libertad de dar. Y la pregunta sería en esta mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las cosas que Dios nos ha dado? Él nos va a llevar un día de esta tierra, y esto tal vez llegó Salomón a esa conclusión. Él tuvo toda la riqueza que él pudo, pero de nada le sirvió, porque solamente le produjo aflicción, le produjo dolor, le produjo intranquilidad, insatisfacción, porque no encontró en ello respuesta a su vida. Así que el versículo 18 precisamente nos va a describir lo que es el resultado final de esta búsqueda en este pasaje, ¿no? Dice: lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre; mientras más se llena de conocimientos, más se llena de problemas. En este pasaje que hemos meditado en esta mañana, hay dos grupos, hay dos porciones, y cada una de estas porciones, ¿no? Los versículos del 12 al 14 describen esta afanada búsqueda de Salomón, y termina ahí con un proverbio de reflexión, que todo es torcido y nada se puede enderezar. Y en esta otra parte describe a Salomón aquí presentándose como un hombre que adquirió mucha sabiduría, se fue muy grande en conocimiento, para solo encontrar que todo esto era una vacidad, ¿no? Es como querer agarrar el viento, es como querer coger algo que no se puede, que se te va de las manos, como que se te escapa de las manos, ¿no? Y precisamente él termina con esta respuesta, ¿no? Mientras más se sabe, más se sufre; mientras más se llena de conocimiento, más se llena de problemas, ¿no? Este describe precisamente la búsqueda de Salomón alejada de Dios, ¿no? Y nos lleva precisamente a entender eso, ¿no?
Los hombres se pueden llenar de mucho conocimiento. Uno puede observar la vida, el mundo, y solamente descubrimos una cosa, que hay más problemas. Y uno siente mayor dolor cuando ve las cosas, ve el sufrimiento aquí, descubre por allá el dolor de las personas, ¿no? Y eso mencionan algunas personas. Tengo unas sobrinas que son médicos y ella nos comentaba, yo creo que una vez Willy también nos comentó algo de esta experiencia, ¿no? Cuando él pudo ver de cerca a una persona que moría, él sintió tanto dolor personal, ¿no? Igualmente mi sobrina me decía, tío, cuando uno va al hospital y ve a los niños allí precisamente con tanta necesidad, con muchos problemas, con muchas enfermedades que no sabemos ni qué hacer, ni cómo curarlos, ella se sentía así frustrada, se sentía desconsolada porque quería hacer el bien y no podía. Y a esa conclusión llega Salomón. Él no era feliz, ni tampoco podía ser feliz a los demás. Él no era feliz con todo lo que él había conocido, adquirido, con todas las cosas que él tenía, y llega a eso, ¿no? A una terrible frustración personal. Él había podido experimentar muchas cosas, conocía muchas cosas, sabía muchas cosas, y todo ello solamente le llevó a sentir mayor frustración y ver la vida con mayores problemas, vamos a decir, con mayores, tal vez, dificultades, cosas que no podían resolverse. No tenían arreglo, no tenían solución. Así que esta es la conclusión de este hombre, la que llega finalmente aquí, ¿no? Y tal vez nosotros podríamos quedarnos con un poquito de sinsabor en la boca y decir, bueno, entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué conozco? ¿Para qué sé? ¿Cuál es la razón de mi existencia en este mundo? Y la respuesta podría ser: la sabiduría que uno posea y use fuera de Dios solamente nos traerá consecuencias, aflicción mental y espiritual. Porque todo conocimiento y sabiduría humana que deja fuera a Dios saca a relucir solamente una cosa: nuestros problemas, que son terribles, profundos y sin solución, nuestras debilidades, nuestras frustraciones, nuestra insatisfacción personal. A eso nos lleva probablemente muchas de las indagaciones que nosotros podemos hacer, ¿no? Y yo sé que muchas personas buscan respuesta a sus problemas, buscan solución, buscan un consejero aquí, otro consejero allá, otros van de repente a la persona que le puede sacar la suerte o al brujo para ver si le da solución. La gente hace todo lo que sea posible para buscar alguna solución a sus problemas, pero tristemente lo hacen separados de Dios. Y eso es la respuesta en la tierra. Esta es la respuesta para la humanidad: que todo conocimiento, toda sabiduría que uno pueda tener o adquirir separado de Dios, solo nos va a llevar a esto, a que la vida es vana, la vida no tiene sentido, y en la vida todo es inútil y fútil. Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero desafiarles precisamente a enrumbar el sentido de nuestra vida, pero en la persona de Jesucristo. Precisamente Cristo vino a esta tierra para que el hombre pueda alcanzar el sentido de su vida, pero en Él, alcanzar el perdón de sus pecados, en Él, alcanzar la vida eterna, en Él, alcanzar el verdadero significado de su vida, en Él. Para eso vino Cristo a este mundo. No vino solamente para ir a la cruz y allí tal vez hacer todo un drama de las cosas. No, Él vino a este mundo para salvarnos, para rescatarnos de nuestra propia autodestrucción, para librarnos de esta búsqueda sin sentido, para librarnos de este afán de encontrar sentido en la vida, en las cosas que realmente no lo son o no nos conllevan a eso. Él vino para llevarnos a Él. Porque el propósito por el cual existimos tú y yo en este mundo es para tener una relación con Él, para adorarle, para conocerle a Él. Me encanta cuando Job dice, después de toda una experiencia dura que él pasó en los últimos versos de su capítulo final de Job: oh Dios, dice, de oídas yo sabía de ti, conocía de ti, pero hoy mis ojos te ven. Probablemente Salomón, no sé si al final llegó a decir eso, pero es interesante ver toda esta descripción de Job, que también es un libro que habla de la sabiduría. Él llegó a conocer a Dios de una manera más íntima, más profunda.
Y eso es precisamente lo que yo espero, hermanos, que a través de todo este ciclo de prédicas que vamos a tener de Eclesiastés nos lleve a eso, a tener un conocimiento más íntimo con el Señor. Muchos conocemos al Señor, muchos hemos tenido una experiencia con Él, pero yo quisiera esta mañana exhortarnos a todos aquí, realmente, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo esta vida de fe que proclamamos, que anunciamos, que tal vez enseñamos, hasta predicamos? ¿Cómo estamos viviendo? Muchas veces yo me avergüenzo de algunas de mis actitudes y me siento mal. A veces porque siempre uno está frente al público hablando, enseñando, exhortando, desafiando, cuando a veces en cosas sencillas nosotros no estamos viviendo en esa dimensión de lo que debemos vivir. Y el desafío es aquí de eso, ¿no? Realmente de conocer al Señor en esa plenitud, pero de tal manera que podamos ver su gloria, verle a Él, de tal manera que podamos declarar y describir, proclamar quién es Cristo, cómo es Él. Uno puede predicar de un Cristo que de repente no conocemos en la dimensión que debemos conocer, porque vivimos demasiado ocupados en nuestro mundo, en nuestros problemas, en nuestras crisis, en nuestras necesidades, en nuestra vida, pero egoístamente. Pero el llamado de Dios es eso, a tener realmente un encuentro con Él en esa magnitud que podamos realmente encontrar el verdadero significado de nuestra vida. Y para ello les quiero leer lo que precisamente el Señor describe en Juan 17. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Colosenses también nos va a decir algo importante respecto a la sabiduría. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La verdadera sabiduría, amados hermanos, se encuentra en Dios, se encuentra en la persona de Cristo. Y la verdadera felicidad viene cuando nosotros le obedecemos, le agradamos y le servimos como Él es digno. Entonces, en esta mañana, yo les invito a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan por el Zoom, que entreguemos en primer lugar nuestra vida a Cristo, si es que todavía Jesucristo no es para mí alguien conocido, no es la persona con quien yo he desarrollado una relación. Yo le invito a abrir su corazón a Cristo y decirle: Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados. Yo quiero en esta mañana entregarte mi corazón, mi vida. Quiero que mi vida encuentre sentido, el verdadero sentido en tu persona. Y a nosotros, hermanos, desafiarnos realmente a vivir una vida más plena, más llena. Tal vez nuestra vida necesita mayor consagración, mayor limpieza, mayor santidad, porque precisamente el pecado y las cosas que de alguna manera nublan nuestra espiritualidad, nuestra comunión con el Señor, es el pecado, la desobediencia, la falta de comunión con Él, el descuido que muchas veces tenemos por estar ocupados en muchas cosas. Hemos menguado nuestra devoción, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de comunión, de compañerismo. Yo le invito esta mañana a usted, hermano, hermana, consagre su vida, dele al Señor su corazón totalmente, que no haya en nuestra vida secretos, no haya cosas en las cuales el Señor no es Señor. El Señor no tiene cabida en esas áreas de tu vida. Que nuestra consagración sea total, que nuestra entrega sea total, que nuestra vida realmente refleje en su plenitud y en su totalidad una vida de amor, una vida que ama, una vida que tiene el verdadero sentido. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra.
Gracias por hacernos reflexionar sobre la sabiduría que, Señor, que no está enfocada en ti, es vacía y infructífera, pero que esa sabiduría, Señor, que se encuentra en ti, que está en ti, Señor, esa vida que encuentra sentido en ti, es una vida que encuentra el verdadero propósito y el verdadero sentido. Gracias, porque tú, Señor, nos has concedido la salvación, nos has concedido a Jesucristo para darle sentido a nuestra vida, para salvarnos, para redimirnos del pecado. Muchas gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por darnos, Señor, la vida eterna. Gracias porque en ti, Señor, no solamente estaremos viviendo en esta tierra, sino que viviremos en la eternidad contigo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Gracias, hermano. Muy buenos días.